La salud del viajero, el primer paso antes de descubrir nuevos países. Infórmate de todo lo que tienes que hacer antes de realizar un viaje a algunos países: vacunaciones, revisión médica, botiquín, enfermedades habituales, etc. A veces, planificar un viaje, especialmente a determinados países y zonas rurales, puede suponer la necesidad de vacunarse con bastante tiempo de antelación. Existen algunos destinos que presentan un mayor riesgo para la salud. Además, hay que tener en cuenta que el riesgo no solo dependerá del lugar de destino, sino también del estado de salud de la persona, de si está al día de todas las vacunaciones recomendadas para viajar al citado lugar y de las actividades que va a realizar. También es necesario tener en cuenta que en algunos países exigen determinadas vacunas para poder acceder. Por ejemplo, la más famosa es la vacuna contra la fiebre amarilla. En estos casos, se necesitará llevar un comprobante de vacunación. En otras zonas, como en las áreas con riesgo de Zika, se desaconsejan especialmente en caso de posible embarazo. Planes de vacunación antes de viajar. Sin perjuicio de poder ir a tu consulta habitual, puede darse el caso de que tengas que acudir específicamente a un centro médico para viajeros. Deberás encontrar tu registro de vacunación para determinar cuáles son las vacunas que te faltan. Es importante que lo consultes con, al menos, 6 o 4 semanas de antelación, ya que el cuerpo necesita tiempo para desarrollar la inmunidad. Con independencia de lo anterior, conviene informarse de las últimas noticias sobre la zona a la que va a viajar, así como posibles centros de salud cercanos, etc. Otras recomendaciones para mantener la salud del viajero. Procura beber agua embotellada y tener cuidado con la comida y la bebida. Utiliza repelente de insectos. En caso de viajar con animales deberás, además de contar con tu pasaporte internacional, contar con la cartilla sanitaria de vacunación y el certificado de salud. Todo esto, además de revisar en la web de la embajada del país de destino, cuál es su política respecto de la entrada de mascotas. Si estás embarazada, aunque en el avión no está contraindicado, conviene seguir las recomendaciones que se realizan al efecto, como andar cada 2 horas. Y, sobre todo, declarar el embarazo y viajar con cobertura médica. Los límites que a veces se ponen en relación a las semanas de embarazo suelen tener que ver con la normativa, las coberturas de los seguros y para evitar que se produzcan partos en el avión. Problemas médicos en el extranjero. Cuando viajes al extranjero, se recomiendan los seguros médicos y de viaje. La cobertura que ofrecen los seguros médicos suele abarcar la asistencia médica en caso de urgencias por causa de enfermedad, accidente o fallecimiento. Las coberturas se realizan para estancias máximas en el extranjero de 90 días, tiempo máximo permitido en la mayoría de los países para viajes turísticos. La exigencia de pago anticipado o no depende de los países, igual que en el caso anterior. Las coberturas de las pólizas de asistencia en el extranjero de Sanita son las siguientes, dependiendo de la modalidad del producto contratado: 10.000 € asegurado/año, 12.000 € asegurado/año y 10.000 € siniestro/año. Reembolsándose el 100% del importe asegurado. Pero, además, en Sanitas los seguros de asistencia sanitaria en el extranjero incluyen la cobertura de diversos tipos de asistencias adicionales, entre las que destacan la prolongación de la estancia en hotel del acompañante, en caso de hospitalización del asegurado, el traslado de enfermos o heridos, el desplazamiento y la estancia de un familiar para acompañar al asegurado hospitalizado, el traslado en caso de fallecimiento, el regreso anticipado de los familiares asegurados, acompañantes, el acompañamiento de menores, la búsqueda y localización de equipajes y efectos personales, el envío de documento y objetos personales en el extranjero, el adelanto de fondos, la asistencia jurídica, el adelanto del importe de fianza penal exigida en el extranjero, el envío de medicamentos o transmisión de mensajes urgentes. Si el viaje es a Estados Unidos,
puedes optar a un complemento especial que te amplíe coberturas. En cualquier caso, las pólizas de asistencia en el extranjero de Sanitas incluyen el derecho a una segunda opinión médica. Si el viaje es a Europa, recuerda sacar la tarjeta sanitaria europea. No obstante, existe un buen número de países europeos en los que se usa el sistema de pago y reembolso, al que hemos hecho referencia. Además, en el caso de que tengas que tomar medicamentos por tu estado de salud, recuerda que han de ir en el equipaje de mano en envases originales, incluyendo datos de la enfermedad, dosis prescritas y datos de contactos del médico. Para determinados medicamentos, como psicotrópicos, necesitarás un certificado emitido por la Agencia Española de Medicamentos. Además, no olvides consultar la consideración de las sustancias que llevas en el país de destino, pues puede que no sean de uso legal.